Empezamos una nueva semana y la semana empieza cuando efectivamente sale al aire Fuerte al Medio. Y hoy Fuerte al Medio estará a cargo de Agus Espada. Le mandamos un beso muy grande a Santi, que tenía un compromiso. Incluso, hola Agus, ¿cómo estás? Ahora te voy a decir lo que pensaba. Buenas tardes, buen mediodía, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Pensaba que justo hoy tendría que estar Santi, ¿no? Uno diría, bueno, es el día en el que tendría que estar. Sin embargo... Yo agradezco que no esté, la verdad, porque la onda ganadora no es lo que mejor le suele sentar a las personas en general, a los hinchas de River en particular. Entonces, agradecemos que Santi haya tenido este compromiso, que no nos inunde con su onda positiva y su felicidad por Superclásico. Lo felicitamos obviamente, aunque él no hizo nada más que ir a pararse en la tribuna, pero lo felicitamos como hincha de River por el triunfo. Pero bueno, podemos dar vuelta rápido esa parte. Damos vuelta rápido, me parece bien este momentito dedicado, por así no se siente mal, ¿no? Porque bueno, está bien que tenga su momento. Un saludo, lo queremos mucho. Sí, lo extrañamos. Nos gusta más cuando pierde que cuando gana. Definitivamente nos gusta más cuando pierde. Con cualquier hincha de fútbol, ¿no? Digamos, es un defecto que tenemos todos. Exactamente. Agus, hoy a la mañana adelantabas un poco el tema vinculado a esta columna de hoy de Fuerte al Medio, pensando sobre todo en qué es lo que está pasando en los canales de YouTube vinculados a infancias. Y ahí es como que abre una puerta mágica y ya siento canciones. Sí, absolutamente, porque si uno piensa en el consumo de YouTube en Argentina, seguramente muchos de nosotros lo vinculamos en un primer o segundo momento al consumo de contenidos infantiles. El que no tiene hijos, hijes, tendrá sobrinos, sobrinas, sobrines o algún menor cerca que le habrá hecho llegar el contenido infantil a través de YouTube. En otra instancia, en otro momento, hablaremos de infancias, paternidades, maternidades y pantallas, pero en esta ocasión estamos para hablar, casi te diría, de negocio ligado. Bien. En base a esos contenidos. Yo te digo, May, ¿cuál es te pregunto, ¿cuál es el canal de YouTube con más visitas, con más reproducciones en Argentina? ¿Cuál se te ocurriría? Así, hablemos sin saber, desde mi sentido común, y yo diría Luzu o Olga, ponele. Bueno, muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. La respuesta, porque, a ver, vamos a empezar con las aclaraciones. YouTube es una plataforma que tiene muchísimos años, 20 cumplió la semana pasada, y en esos 20 años, Luzu y Olga solamente existen hace 3 o 4. Claro, vos pensando en acumulado, ¿no? En visualizaciones claro, muy bien. En el acumulado, pero también en el mensual, digamos. El canal de YouTube argentino con mayor volumen de reproducciones es El Reino Infantil. Espectacular. Cuando uno dice El Reino Infantil, le puede sonar a algunos, a otros no, pero cuando yo te diga los contenidos asociados al Reino Infantil, seguramente te va a sonar porque, por ejemplo, ahí tenemos a Bartolito, tenemos a la Vaca Lola, mejor dicho, tenemos a toda la granja de Zenón, dentro de Zenón, que no es, no jugó, no jugó ayer Zenón. Le aclaramos por las dudas porque... Podría haber sido también, ¿no? Que nuestro amigo Ale de Masi puede estar escuchando la columna y le aclaramos, para que no se crispe, que no es el mismo Zenón de ayer a la tarde, que cuentan se arrastró por las inmediaciones del Estadio Monumental. La granja de Zenón y los más actuales, Bichi Kids, ¿sí? Son... A esos ya no te los tengo, mirá. Yo los tengo bastante. A ver, los voy a buscar. Tengo un sobrino. Sí, si quieren musicalizar. Claro. Lo que pasa que tenemos... no, porque no lo podemos subir después. Corremos, bueno, no musicalicemos, pero además nos hace un favor porque corremos el riesgo de que se lleve completamente la atención de nuestra audiencia, porque sabemos lo adictivos que resultan esas canciones y esos personajes. Seguramente cuando nombré a la Vaca Lola o a Bartolito se les vinieron los temas a la cabeza. El Reino Infantil es la casa productora de todos esos personajes, de todas esas canciones y de todos esos videos, y es no solamente el canal de YouTube argentino con mayor cantidad de reproducciones, más de 66.000
millones de reproducciones, un promedio actual de entre 600 y 800 millones de reproducciones por mes, ¿sí? Imagínense el volumen de clics del que estamos hablando, y es nada más y nada menos que el 15º canal de YouTube con más visitas en todo el mundo. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Cómo encontraron un nicho, Qué bien que estuvieron. Tenemos a Maradona, tenemos a Messi, hay quienes les gusta tener al Papa Francisco, claro. Y tenemos, entre otras cosas, bueno, tenemos a Favaloro, pero tenemos al Reino Infantil. Está ahí también en ese ranking. Tenemos al Reino Infantil, que la rompe, insisto, en el listado general de canales de YouTube está en el puesto 15, en el listado de perfiles musicales está en el puesto 11, wow. ¿sí? Y es definitivamente un éxito y un suceso cultural, musical, de contenido, de industria, de generación de contenidos en Argentina. Ahora, ¿por qué estamos hablando el lunes 28 de abril de 2025, 2:20 de la tarde, Radio La Tribu de El Reino Infantil? Bueno, lo cierto es que la noticia es que la semana pasada el Reino Infantil confirmó que va a armar y lanzar una señal de televisión paga. Es decir, un medio y una productora de contenidos que nace y que surge en el escenario digital, y acá vamos a hacer una llamadita, que ahora la vamos a retomar, que surge en el escenario digital, está viajando hacia el escenario tradicional. ¿Sí? Está viajando hacia el escenario tradicional en este formato muy tradicional, que es el del canal de televisión, vamos a decirlo. Si estuviese claro. Santi nos estaría retando, porque sí, los canales son los que son por aire, las señales son las que son por televisión paga, pero está armando una señal de televisión para volcar ahí también sus contenidos y, sobre todas las cosas, llegar a audiencias en situaciones de consumo o con recursos que no pueden llegar de manera fácil o accesible a sus contenidos. Y esto ahí qué loco, sí, que esté pensando directo en un canal y no en meter parte de su contenido en un canal que ya existe. O sea, es una apuesta gigante. Sí, lo que sucede es que lo que hace el Reino Infantil con sus producciones es firmar asociaciones con distintos actores. Tiene firmadas sociedades con las grandes plataformas de contenido. O sea, pensemos, y vuelvo a poner el foco con esto, más allá del chiste, de las chicanas, tiene más reproducciones que Disney en YouTube, ¿sí? Entonces es un actor muy relevante, sobre todo para la industria de habla hispana de contenidos. Pensemos que cuando estamos hablando de la industria de habla hispana de contenidos, estamos hablando de algo así como entre 700 y 800 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de un negocio muy grande, y firma acuerdos con Netflix, firma acuerdos con otras plataformas, también con YouTube, para la incorporación de sus contenidos, pero lo cierto es que tiene una escala en la cual necesita que su canal, que su oferta sea capaz de firmar acuerdos con actores más grandes, es decir, los cableoperadores o las empresas de telecomunicaciones de todo el país, y no ir negociando con contenidos en cada uno, con canales en cada uno de los países, entendiendo que esa etapa ya sucedió, ya ha tenido ese tipo de experiencias. Entonces, eso es lo que nos trae a hablar del Reino Infantil y a tratar de contar una historia muy interesante para analizar los cambios y las transformaciones de la producción cultural y de las industrias culturales en general, que tiene que ver con volver a esa llamadita que hacíamos cuando decíamos que el Reino Infantil era un medio que nació digital. Porque el Reino Infantil es una producción de un sello discográfico, un sello de producción musical ahora, digámoslo, que es Leader Music. ¿Sí? Y cuando yo te digo Leader Music, seguramente no te va a sonar mucho. Y si te digo Roberto Pumar, que es el CEO y el dueño de Leader Music, te va a sonar poquito o menos. ¿Sí? No. Bueno, Leader Music ahora sí te va a sonar porque es y fue el sello de edición y producción discográfica de artistas como Leo Mattioli, Gilda mirá. Muy conocido, que tenía un pelo muy particular, Ricky Maravilla.
Mirá, o sea, full bailanta, podríamos decir, noventosa, sí, exactamente. Podríamos ponernos 2000eros y decir música tropical, digamos cumbia. Sí, está bien. Bueno, y Líder Music fue un actor muy relevante de la producción musical de la cumbia, de ese estilo de cumbia que sí podríamos denominar tropical de los años 90, ¿no? Esa cumbia que todavía se sigue escuchando en casamientos y en fiestas, ¿no? Esa como más amigable en su código. Pero también, por ejemplo, produjo los primeros trabajos de Yerba Brava, ¿sí? En los inicios de la cumbia villera en nuestro país. Y es muy interesante. Pará, y decime que tiene un vínculo con América, ¿o no? ¿No lo tiene? Bueno, no lo sabemos. Digo, por el programa... Sí, seguramente, porque me imagino que en esos inicios de los años 2000, finales de los años 90, iniciar un programa sobre la cumbia sin tener vínculo con este actor, con esta discográfica, Pasión de Sábado. Pasión de Sábado, gracias, eso. Pasión de Sábado, se llama. Se llama, claro. Y todavía sigue conduciendo Marcela Baños. Pero bueno, le mandamos un saludo. Lo interesante es cómo Roberto Pumar, primero la transformación empresarial de Líder Music y luego la visión, ¿no? Roberto Pumar lo que dicen y lo que dijo en muchas entrevistas es que él era muy consciente de que claramente había un cambio tecnológico en el negocio de la distribución de la música en el segundo, podríamos decir entre 2005 y 2010, ¿sí? Que a ellos, por supuesto, los estaba afectando más allá de su relevancia en la producción de espectáculos en vivo, y él detectó enseguida que no iba a poder luchar contra el consumo de música sin derechos en plataformas digitales y entendió también que en algún momento eso se iba a acomodar. Y a partir de ahí fue que empezó a trabajar con su canal de YouTube y cuando en 2011... empezó en 2009, pero a ellos en el canal de Líder Music les empezaron a pagar por las reproducciones justamente en este año 2012, entendió que ahí se abría una ventana de oportunidad muy relevante, y también fue muy consciente y muy despierto al momento de analizar lo que estaba sucediendo con los consumos y con qué tipo de audiencia consumía esos contenidos en YouTube, consumía música en YouTube. Por supuesto, en ese 2009-2011 era un público muy juvenil, adolescente, ¿sí? Hoy YouTube es una plataforma absolutamente transversal en edades, niveles socioeconómicos, género, ¿sí? Como lo pensemos, es una plataforma absolutamente generalista YouTube. Pero en ese 2010, vamos a ponerlo en una fecha intermedia, era algo bastante, como podríamos decir hoy, de TikTok, ¿no? O sea, de pibes y pibas. Y él entendía que había ahí una oportunidad muy interesante para llegarle a los hermanos de esos pibes y pibas que escuchaban música a través de YouTube, porque sabía que los hermanos menores imitan a los hermanos mayores y por lo tanto había una oportunidad ahí para ofrecerle contenido sonoro musical a los jóvenes. Y ahí es muy interesante el análisis de la oferta que él hace, porque dice, no había radios infantiles, sí había radios para adolescentes, recordemos Hit, los 40 principales, Radio Disney ya estaba en el país, pero el contenido para niños y niñas se hacía en televisión. Claro. Históricamente el contenido para niños y niñas se hacía en televisión y los principales éxitos musicales para niños y niñas nacían en televisión. Entonces había ahí una oportunidad para tratar de llevar ese esquema de producción a YouTube y tratar de pegarla. Bueno, la pegaron. Salió. Sí, y ahí es muy interesante porque él cuenta que primero trató de reversionar, lo primero que hace es reversionar canciones de María Elena Walsh y empezar a sumarle videos, o sea, sumarle una propuesta ilustrada a ese contenido. ¿Por qué? Porque sabía que los padres escuchaban María Elena Walsh y que por lo tanto iban a estar interesados en ver la versión en video de los contenidos de las canciones con las que habían crecido y por lo tanto se la iban a llevar, se la iban a trasladar a sus hijos. Entonces comenzó incluso a trabajar con los mismos intérpretes de la antropología del consumo hizo este muchacho, te lo voy a decir. Sí, por eso digo que es súper, súper interesante. Recomiendo googlearlo y leer sus entrevistas, porque él después ahí dice, esos videos de María Elena Walsh funcionaron
Y entonces dije, yo tengo que hacer reversiones, tengo que comprar derechos y tengo que hacer reversiones y además tengo que crear mis propias canciones, mis propios artistas. Y ahí él contacta para hacer estas reversiones, contacta a un dúo que ahora se me fue de la cabeza, que es el dúo Tiempo de Sol, ¿sí? De Cecilia Rogier y Eduardo Marcellac, que son autores y músicos que crearon muchísimas canciones para niños y los pone a trabajar para él, y de ahí surge, por ejemplo, muchas de las canciones de La Granja de Zenón, que son una combinación entre La Gallina Turuleca y algunos grandes éxitos reversionados y canciones propias. Con La Granja de Zenón, Mi Reino Infantil se transforma en un sello independiente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Pumar venía subiendo a YouTube todo el contenido infantil en la misma cuenta que el contenido de música para adultos, por ponerlo de alguna manera. Entonces decide armar el canal de Mi Reino Infantil. Ay, no te puedo creer que justo se nos cortó Espada. Ahí estás, volviste Espada, volviste a vos. A ver, ¿estás ahí? Ahí me perdí, estoy volviendo. A ver, apaga la cámara por las dudas, bueno, porque hay un... A ver, ahí vamos. A ver, ahí estás. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bien, entonces estamos hablando de un contexto en donde no había mucha experiencia ni muchos casos de éxito en YouTube. Entonces, nada, el tipo había armado el canal del sello musical y ponía ahí todo lo que hacía su sello musical. Claro, estamos hablando de 10 años, 15 años atrás. O sea, 15 años atrás estamos hablando. Claro. Entonces, él crea el canal Mi Reino Infantil porque dice, no puedo, tengo que crear una marca limpia para el consumo, porque no te puede aparecer una canción de Yerba Brava después de Bartolito. Entonces crea el canal de Mi Reino Infantil y a partir de ahí, por supuesto, despega. Y lo otro absolutamente relevante de esto, y ahora May, si querés, intercambiamos un poquito porque vengo como una topadora. Lo muy relevante de esto es que Pumar supo todo el tiempo que el negocio no era exclusivamente digital, y él entiende y describe que buena parte de su negocio no está solamente por lo que le paga YouTube por las reproducciones, ¿sí? Él cuenta que empezaron invirtiendo más o menos $1.000 por video, hoy están en el rango de entre los $10.000 y los $30.000 por video de inversión, así que imagínense. Claro, porque tienen mucho laburo de animación también, más allá de la producción musical, claro. Exactamente. Y además, digo, se nota que hay un trabajo muy fino, porque tienen mucho éxito todos los contenidos que hacen. Pero lo que sabe Pumar es que con los niños el negocio es 360. ¿Y a qué me refiero con 360? Con que, por supuesto, que el canal de YouTube es importante, pero es importante para crear unos personajes que después se licencien para crear mochilas, cartucheras, osos, juguetes, todo lo que se puedan imaginar que niños y niñas pueden llegar a consumir en torno al universo, en este caso La Granja de Zenón o el universo. ¿Y estuvieron en teatro, ponele? Sí, pero no sé si esos contenidos eran directamente licenciados. Bien. ¿Sí? Bien. No sé el rango de formalidad. Pero sí, Pumar lo que comenta es que le han querido comprar la marca e incluso el sello en más de 10 oportunidades, y él los ha rechazado siempre. Comenta que no le interesa desligarse ni de Mi Reino Infantil, ni de Leader Music. Lo que sí le interesa es justamente, por ejemplo, una visión súper interesante, es encontrar socios que inviertan en parques de diversiones temáticos en torno a estos universos, ¿sí? Porque él sabe y él conoce, y me parece que es una persona a la cual hay que escuchar y estarle bastante atento, dado su capacidad sus aciertos, de transformación. Claro, y en base a una reflexión sobre consumos y sobre movimiento de la industria, él sabe que necesita, o sea, que esto no es ni 100% digital ni 100% analógico o presencial. Esto, y por eso también volvemos a la noticia, por eso también el lanzamiento de una señal de cable que le permita estar de manera, analógica en las pantallas de los televisores. Mi Reino Infantil, y este es el último dato que damos sobre Leader Music, Mi Reino Infantil
fue un caso, y es un caso de éxito, que además transformó a Líder Music en una empresa no solo de producción musical, sino también de producción de canales de YouTube. Y solamente tienen tienen casi 100 canales de YouTube que producen ellos, de no artistas o no contenidos que producen ellos, pero sí cuentas de YouTube que gestionan ellos. Y una de las que gestionaron desde hace muchos años es una bastante querida y consumida por nosotros, que es la cuenta de Peter Capusotto y sus videos. No, mirá vos. Y ahí también está Roberto Pumar y su Líder Music. Digo, para aterrizar la columna, sí. ¿No? Me parece que es súper interesante analizar un caso de éxito que, como es de contenido infantil y no nos crispa en el sentido de la intensidad diaria que nosotros llevamos de la economía, de la política, de la rosca, por ahí nos va pasando muy por abajo, creció muchísimo, es de lo más relevante en materia de producción cultural de Argentina, es un contenido de exportación, para ponernos en términos de balanza comercial, y no lo conocíamos mucho. Entonces me parece que la noticia de la semana pasada era una muy buena excusa para hablar de este éxito también argentino. Ahí estaba viendo los canales que tiene, claro, es como que cada línea de animación es un canal distinto, podríamos decir. Lo gestionan como un universo, claro. Y ese universo se traduce en cuentas y en perfiles, por supuesto, dedicadas solamente a ese universo. Claro. Y esto que decías de Capusotto, ¿qué hizo? ¿Compró los derechos? No, lo que le pidieron fue la productora, que es esta productora que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, bastante conocida también, le pidió que gestionara, o sea, él ahí ofreció el servicio de gestión de canal de YouTube, claro. Desde el conocimiento de cómo gestionar un canal de YouTube muy exitoso, empezó a ofrecer ese servicio también a terceros. Bien, o sea, ya terceriza servicios, es un capo. Claro, sí, eso, estamos hablando de una escala de producción, claro. y de gestión de contenidos muy grande y muy relevante, por supuesto, también teniendo en cuenta el momento y los contextos, ¿no?, donde se produjo. Hoy la realidad es que hay muchísima más gente preparada para la gestión de estas plataformas, pero pensemos nada más, y como hipótesis, que hasta antes de la pandemia YouTube era una plataforma de orden secundario o terciario para muchos productores de contenido, salvo, diría yo, ya en ese momento para artistas del mundo de la música. Claro. Pero si no, hasta después de la pandemia, o mejor dicho, hasta la pandemia, YouTube no era considerada muy relevante en canales de distribución ni canales de monetización. No venía el botón en los controles remotos, te voy a decir, de teles directamente. Claro, sí, absolutamente. Venía Netflix, ponele, claro. Pero además, y esto creo que lo recuperamos también de la columna pasada, YouTube se ha transformado en la principal plataforma de distribución de contenidos en televisores. Sí. ¿Sí? Ganándole tiempo a la televisión paga, ganándole tiempo de consumo a Netflix, a cualquier plataforma que pensemos. Bueno, primero está YouTube. Y el principal dispositivo en el cual se consume YouTube en Argentina hoy son los televisores. Claro. Por encima de los teléfonos celulares, por encima de las computadoras. Entonces estamos hablando de una plataforma de total relevancia, de mucha relevancia para la distribución, para la comercialización y para la monetización directa en la plataforma. Y de eso también hablamos cuando hablamos del streaming, ¿no? Y de las cuentas de streaming o canales de streaming, de lo anfibio que es este esquema de distribución, y al mismo tiempo cómo hay un actor que surge en ese escenario, que conoce la transversalidad de sus contenidos y la potencialidad de quedarse o de sumar también canales tradicionales, cuando, por ejemplo, hace unas semanas hablábamos de que hay algunos canales de streaming que están buscando radios FM. Claro, eso pensaba, circular, claro. ¿No? Claro, es como, pero ya no es una cuestión solo de pensar, bueno, se trasladan ahí y dejan lo que están haciendo, sino de efectivamente sumar, que en otro momento eso estaba mal visto también, ¿no? En términos de negocios, ¿no? Como no dispersar, sino juntar todo en un mismo lugar. Y bueno, eso también se va modificando en estos poquitos años, claramente. Sí, mira, yo creo que hay una cuestión que es que hay
Digamos, esta respuesta, esta vuelta al esquema multiplataforma y multicanal, que podríamos decir que teníamos en el 2010 al momento de pensar los medios tradicionales, tiene que ver con que se ha transformado el modelo comercial y entonces hoy las publicidades viajan directamente con los contenidos. Al haberse eliminado en el mundo digital las tandas publicitarias, todos los arreglos publicitarios que tienen los creadores de contenidos se van a trasladar con ese contenido sin importar por dónde se distribuya. Y entonces me parece que eso también produce una vuelta o una evaluación, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Una evaluación de volver a canales tradicionales que todavía son muy fuertes socioculturalmente, pero son cada vez más débiles, la radio, la tele, en el esquema publicitario, claro, ¿no? Entonces estamos de un modelo donde los medios tradicionales decían no vamos al digital o no vamos a dedicar esfuerzo en el digital porque no podemos monetizar de manera clara. Ahora los digitales o los nativos del ámbito digital están diciendo, bueno, vamos a ir un poquito a los tradicionales porque total la monetización ya la tenemos asegurada. Vamos a aprovechar la potencia social que tienen esos canales más allá de las oportunidades de negocio específicas y me parece una paradoja muy pintoresca también para... Es interesante. Hay una pregunta respecto al reino infantil. ¿Ya está confirmado el canal o es algo que empieza a tramitarse? No, salió Pumar justamente a confirmar esta decisión. Todavía no se sabe cuándo se va a lanzar, pero sí que ya está todo medio armado y que seguramente dependerá de los acuerdos que muy rápidamente seguramente se den con cableoperadoras o distribuidoras de señales en toda América Latina. ¿Sabes qué pensaba, justo este año, que fue Disney que anunció que dejaba de transmitir en su canal infantil? Que iba a retirar sus señales de contenido lineal en televisión. Qué loco, ¿no? Porque acá va a contramano. Sí, bueno, es interesante pensarlo local también. Sí. Y aparte acá estamos hablando de un actor que está regionalizando contenidos argentinos, porque está regionalizando a María Elena Walsh, por ejemplo. Exacto. Agus, espectacular lo de hoy, ¿eh? Nos abrió en serio una puerta hacia un más allá, en muchos casos desconocido, te diría. Excelente, eso buscábamos, ese era el objetivo, dejar de hablar del superclásico y hablar de lo que nos importa, de lo que nos convoca a este espacio, por favor te lo pido. Que no tiene nada que ver con ningún, mira, lo nombramos a Zenón, pero no es. No. O sea, apareció sobrevolando nomás. No, por favor. Agus, un gustazo grande. Obviamente nos encontramos el lunes que viene. El lunes que viene. Dale. El lunes que viene nos encontramos. Abrazo, May. Abrazo grande. Pasó Agus Espada, acá al aire de FM La Tribu, en Eso que Falta, charlando hoy sobre El Reino Infantil, este canal de YouTube dedicado a contenido específicamente musical y para infancias, y la cantidad de canales que ha abierto a lo largo de su existencia, y sobre todo la novedad de que el dueño de este canal está buscando un canal de cable, podríamos decir, para poder transmitir también su contenido por esa vía.